y que en una campaña a usted lo cambiaron por José Ovalle. O sea, a José Ovalle lo sacaron y lo metieron a usted. Cuando en la campaña, que la persona que dijo, yo vi el video, de manera esa campaña se dio fue en un barrio que le llaman Guachupita. ¿Tú conoces ese barrio? Guachupita, claro. Donde están los apartamentos. Quien hace la campaña es el pastor Tony. Yo no conocía a nadie por ahí. Me cuentan que en la campaña que estaba predicando era José Ovalle. Y al pastor no sé qué le pasó. Parece que al pastor no le gustó el mensaje de José Ovalle porque estaba lastiando a los amigos. El pastor no tenía predicador en esa campaña. Que hay un hombre que él sabe que ha predicado conmigo, Pablo Columna. Era también el que tenía que ver con la campaña. Pablo Columna fue el que llevó a José Ovalle. Creo que el pastor no dijo la parte que tenía que decir. Ahora, cuando llegó la administración, eso fue algo terrible, eso quedó en historia. Como el Espíritu Santo sacaba a la gente de su casa, gente libre bajo el poder de Dios en esa noche. Wow, gente que rebajaban de peso, gente que tenían cáncer, quítel, eso fue algo tremendo. Y cuando el Espíritu Santo me dijo, ora por todo ello, sopla sobre ellos plata y oro, y soplé y no quedó nadie en pie. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y mi amigo Edgar Jesús y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV y como de costumbre yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, active la campanita para que así le sigan llegando más contenido y las notificaciones de todos los contenidos que estamos subiendo a nuestra plataforma. Señores, de verdad yo agradezco a todas esas personas que nos están viendo ahí, a todas esas personas que nos escuchan. Hoy traigo un contenido diferente, hoy traemos un contenido que va a alentar, va a animar y va a entusiasmar a muchos jóvenes, muchos hombres de Dios. De hecho, va a levantar el ánimo a muchos caídos, porque yo sé que Dios está manifestando su gloria y estamos en los últimos tiempos. Es por tal razón que yo estoy haciendo con esta entrevista un llamado al pueblo cristiano de que volvamos al principio donde se buscaba a Dios de manera sobrenatural, donde se buscaba a Dios con denuedo, donde se buscaba a Dios con fervor, donde se buscaba a Dios en los montes. Dios mío, yo cuando hablo de esto me da hasta ganas de llorar porque se ha perdido esos principios y yo quiero que por favor hoy nos hable de esos términos de gente que Dios usaba con poder y usted lo conoce hoy en día. Está con nosotros el profeta, pastor hoy en día, el ministro. Ministro, diga usted su nombre, Valentín, porque yo me lo sé, pero yo creo que usted mismo lo diga. Amén, bendiciones mi gente. Por aquí te habla el pastor Valentín Sánchez de la provincia San Juan de la Maguana. Estamos por aquí con mi hermano Edgar. Y yo sé que esta entrevista va a ser de bendición. Amén, amén. Valentín, ¿cómo usted se siente? Muy bien, gracias al Señor. Valentín, pero una pregunta, porque yo siempre inicio con un asunto y unos toquecitos. La gente dice que usted era uno de los más usados en aquellos tiempos. ¿Qué se siente eso? Imagínense, hay algo poderoso que la gente tiene que entender. No era, que la palabra dice mucho que el más usado, que por aquí, que por allá. Pero si nosotros nos vamos ahora en el ambiente, lo que estamos viendo, la manifestación de su espíritu, es algo también diferente. ¿Es diferente de estos tiempos a aquellos? Bueno, es que casi, digamos, lo mismo, en la misma dimensión que estamos. Gracias al Señor, no hemos bajado de la dimensión. Amén. Amén. Vladimir, entonces, explíqueme esta parte. Valentín, perdón. Explíqueme esto. ¿Dónde nace Valentín Sánchez? ¿Cómo se cría? ¿Y cómo llegó a los pies de Cristo? Bueno, yo, ya como dije, soy de San Juan de la Maguana. Me crié en un barrio que se llama Hoyo Oscuro hace mucho tiempo. ¿Hoyo quién? Hoyo Oscuro, en ese lugar. Señor, reprenda al diablo. De manera que, como te explicaba ahorita, nos criamos en un hogar donde, en un centro de hechicería, de brujería. Ah, pues usted salió de la brujería. Claramente, pero sentimos el llamado de Dios, que es lo importante. Dios, yo creo que una de las experiencias más fuertes que yo tuve, la tuve cuando ya aproximadamente tenía como 13 años. ¿Usted? Pero usted era brujo, aspirante a brujo. No, yo no, nunca fui brujo, pero mis ancestros, mi abuelo sí era brujo. ¿Usted era uno de los nietos más queridos?
No, de los nietos más queridos no, porque somos varios nietos, pero estábamos ya en ese renglón por ahí. Le pregunto eso porque siempre a los que tienen propósito cargan un diseño de Dios, siempre Satanás quiere marcarlo adelante. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, explíqueme esa parte ahí, su familia, me dijo, su familia. Bueno, nosotros la mayoría fuimos, ¿cómo te explico?, rescatados de la brujería, nos criamos en ese ambiente. Luego, yo me acuerdo que a la edad de 17 años, tuve un encuentro personalmente con Jesús. ¿A los 17 años? A los 17 años yo tuve una revelación donde se me apareció el mismo Cristo en una nube. Yo pude ver ese hombre muy elegante, un rubio y todo eso. Y ahí fue que el Señor me hizo el llamado. Wow. Pero no quiero cuestionarlo, pero es cierto esos son todos los sueños. Porque yo tuve un pastor acá que la gente se lo comió también porque él dijo que vio a Jesús. No, que fue como simplemente un sueño, fue una revelación. De hecho, yo ni siquiera era cristiano, porque ahí entonces donde yo entro, yo no era cristiano, ahora yo tuve una experiencia totalmente con Jesucristo, el Hijo de Dios, porque yo nunca hubiese leído la Biblia. O sea, ¿usted vio a Jesús? Yo lo vi, claro que sí, en una nube. ¿En una qué? En una nube normal, lo vi que me hacía así, Ahí yo entendí entonces lo que es el llamado. Ministro, hay cámara grabándolo. Y por eso estoy diciendo, a las 3 de la mañana, me desperté yo de ese sueño, tuve esa revelación y ahí entonces como a las 3 de la mañana comencé yo a pensar y entendí que Dios me estaba llamando. ¡Wow! Entonces, usted vio a Jesús en la nube. ¿Qué reflejo? ¿Cómo usted lo vio? ¿Es el mismo Jesús que lo pintan en los cuadros? No, es diferente, porque lo que lo pintan el que yo vi es diferente. ¿Cómo de hecho, era? cuando yo leo la Biblia, me di de cuenta que yo vi lo que dice la palabra. Yo lo vi así como dice la palabra, con sandalia de oro, con el cinto que dice Rey de Reyes, un hombre muy elegante, grande, un rubio, pero grande. Y lo vi, estaba muy lejos, pero de la forma que yo lo vi, me hacía así de esa manera. Entonces ahí yo entendí, yo dije, wow, ahí comencé yo entonces. Ahí entonces yo voy a la iglesia el otro día y le pregunto a un amigo mío, que me explicara del libro de Apocalipsis cómo era el Señor Jesucristo. Entonces fue que me explicó, yo dije, yo tuve un sueño, una revelación anoche yo lo vi en un sueño. ¿Y después de ahí? Mi vida cambió. ¿En qué sentido? En todos los sentidos mi vida cambió. Yo comencé a buscar, yo fui a una iglesia, me convertí al Señor Jesucristo y tuve un encuentro personalmente con el Espíritu Santo, que eso fue algo en lo sobrenatural. O sea, que usted no fue a un culto, usted vio un predicador, se convirtió en nada de eso. No. De hecho, el día que yo me convertí, la gente se sintió extraño. Porque aparte de que nosotros fuimos rescatados de la brujería, yo bailaba. Yo no sé si usted se acuerda de unos bailes que le llamaban breakdance. Usted como Tolentino, que hacen asuntos raros eso. Bueno, yo bailaba así. De antes había unos bailes que se llamaban breakdance, y boque, otro baile que era un grupo que se llamaba Los Cocolos. El Che. Sí, yo pertenecía a un grupo. ¿De Los Cocolos? Exactamente, ese grupo de Los Cocolos y todo ese asunto. Y bailaban en un canal que se conoce como el Canal 10 de San Juan de la Maguana. En el Canal 10 de San Juan de la Maguana, yo me acuerdo, cuando tuve un encuentro con el Señor, tuve que levantarme a las 8 de la mañana y yo no pude bailar en la cámara. Totalmente todo lo que yo aprendí en la semana se me olvidó en un par de minutos. ¡Wow! El llamado. El llamado. Pero entonces, ¿qué pasó después de ahí? Álmame el croquis, ¿cómo usted llegó a los pies de Cristo? La revelación, luego de la revelación, ¿qué pasó? Bueno, después de la revelación, yo sentía como algo diferente. De manera que cuando yo fui al canal, le dije a los amigos míos que ya yo no iba a seguir más en el programa. ¿Usted mismo se alejó? Exactamente, y yo andaba buscando una iglesia. En el barrio de donde yo vivía, andaba buscando una iglesia porque estaba desesperado. Y yo me acuerdo que hablé con uno de los jóvenes y le dije, yo necesito una iglesia. Y él me dijo, hoy no tenemos culto, pero tenemos un estudio. Y en el estudio ahí había una persona que estaba dando el estudio. Y ahí entonces él hizo el llamado y yo me convertí ahí mismo. ¿En un estudio? Wow, eso con convicción. Convicción. Líder, entonces después de ahí se convierte, porque la gente piensa, y quiero resaltar este punto acá, la gente piensa que el que se convierte ya, su mundo se le resolvió. No. Entonces, después de ahí, ¿qué pasó con Valentín Sánchez? Bueno, después de ahí... Porque me imagino que no era Valentín Sánchez. Ya, después de ahí... ¿Cómo te decían en el mundo? No, ya me llamaban por... El varón, es el nombre común que le ponen, el varón. Sí, exactamente.
Ahora, después de ahí, yo quería conocer, de hecho, yo me acuerdo que hace unos aproximados años, había un predicador que creo, de todos los predicadores que yo he visto y todo eso, yo respeto a todos los predicadores, pero el que me motivó a mí a buscar a Dios fue un predicador que le llaman Aquiles Hazal. Aquiles Hazal. Hazal. ¿Cuál es ese? Aquiles Hazal, un predicador que daba un evento aquí mismo en la capital. Él tenía unas carpas, creo que en Hernaco, uno de los predicadores más tremendos por ahora. No sé cómo está Aquiles Hazal, pero Aquiles Hazal llegó. Investigar. Señores, discúlpenme que le interrumpa. Si ustedes tienen el contacto de Aquiles Hazal, háganmelo llegar, por favor. Vamos a traer a ese hombre para esta plataforma. Esos hombres de Dios hay que saltarlo, maestro. Honra quien honra merece. Siga. Bueno, de manera que yo me acuerdo que los pastores lo llevaron allá a San Juan de la Maguana. Cuando los pastores llevaron a Aquiles Hazal allá a San Juan de la Maguana, el hombre estaba en una dimensión que yo me acuerdo en el estadio de San Juan de la Maguana, la gente, él no tenía que ponerle la mano. Paralíticos se levantaban a través de las emisoras cuando él predicaba, terrible. Wow. Y hablaba de Jesús tan fuerte ese hombre, que entonces un amigo mío, que andaba conmigo en la campaña, él señaló a la plataforma. Cuando él señala la plataforma y dice, mira, es increíble, yo acabo de ver ahora mismo al mismo que tuviste la revelación. Él decía, mi amigo, aunque yo no lo veía, que él veía a Cristo caminando entre la plataforma y caminando entre el estadio de San Juan de la Maguana. Eso fue tremendo, los paralíticos, gente con cáncer, gente con sida, con fibroma. Eso quedó en historia. Y el amigo me decía, cuando la gente caía por toda la parte, mira dónde va caminando Jesús. Él lo veía. Ahora, yo andaba con un grupo de gente que la mayoría de la gente no estaban, toditos cayeron. De hecho, yo me acuerdo que yo también caí en ese momento. Y cuando yo quería saber de mí, yo estaba en el suelo, en la plataforma. Ahora bien, ¿dónde entra lo que es el encuentro con Dios? Cuando yo vi a ese predicador, yo le dije al amigo mío, yo quiero hacer lo que ese hombre está haciendo. ¿Usted decía? ¿Ya usted era cristiano ahí? Claro. Pero entonces, ¿cómo usted logró eso? Siendo nuevo convertido, yo le dije al amigo mío, yo quiero hacer lo que ese hombre está haciendo. Y él me dijo, bueno, para hacer lo que ese hombre está haciendo, se necesitan demasiados requisitos. Oye, ¿dónde entonces entra el Señor? Yo me acuerdo que el predicador duró allí en San Juan de la Maguana como 3 días. Y cuando dura los 3 días en San Juan de la Maguana, el pastor, él dice, yo creo que necesito todos los jóvenes, 7 jóvenes que crean en la unción. Yo pasé, me puse adelante, y cuando él me puso la mano, yo sentí algo en mi vida, algo que salió, pero que algo a la vez también entró. Wow. ¿Y después de ahí? Cuando yo sentí cuando me puso la mano, que yo sentí como algo, en mí como que se activó lo que él tenía. Fue algo que cambió mi vida. Yo de ahí comencé a orar en la iglesia. Yo me acuerdo que comencé orando, me iba todos los días a partir de las 7 de la mañana y salía, me metí en oración de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siendo yo nuevo convertido. ¿De 6 de la mañana? De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos hablando de casi 16, 8 horas. Tienes que calcular por ahí, como yo comencé siendo nuevo convertido. Mínimo eran como 8 por ahí o 9 horas, sí. Yo siendo nuevo convertido, porque yo quería un cambio en mi vida. Yo no quería ser un cristiano común, como había muchos cristianos que eran común. Yo quería sentir, quería hacer lo que el hombre estaba haciendo en el nombre de Jesús. De hecho, yo me acuerdo que yo estaba frustrado, terrible, metido con Dios en oración, en ayuno. Yo no salía, yo ni siquiera miraba el sol, porque yo quería sentir algo diferente. Quería sentir, quería saber lo que era la manifestación del Espíritu Santo. Y me acuerdo que a partir de las 3 de la tarde, orando en la iglesia yo solo, ahí yo solo recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted solo? ¿Y cuando usted sintió eso? Sentí ese fuego, sentí algo en lo sobrenatural de Dios, sentí como esa hambre, ese mover en mí, comencé a hablar género de lengua y todo eso. De hecho, cuando yo fui bautizado, que yo fui al culto en la iglesia, en la noche que yo comencé a hablar lengua, nadie lo creía porque yo soy un nuevo convertido. La gente estaba diciendo que cómo fue cómo yo sentí el bautismo, que recibí el bautismo del Espíritu Santo, y le explicaba a los jóvenes, bueno, yo estoy todos los días en la iglesia y como a las 3 de la tarde fui bautizado en el Espíritu Santo. Sí, porque la ventaja de aquí y de ahora es que
no hay ese relajo de lengua, que ahora todo el mundo se sabe lengua. Exactamente. En aquel tiempo no había como ese auge de las redes sociales, que ahora tú miras un video y lo miras 300 veces y practicas la lengua de ese 300 veces y ya te la sabes, ya te bautizaste, ya la gente se está bautizando ellos mismos. Sí, pero hay mucha lengua mecánica también, que no son lenguas espirituales. Es un problema, maestro. Entonces, hábleme luego que usted recibió una pregunta, porque es importante esta, y esta sí yo quiero que usted me la explique bien, porque hay un pueblo ahí que está escuchando eso y está aprendiendo. Hábleme de la oración. La oración. Bueno, yo cuando... ¿Cómo se debe orar correctamente y cuál es la oración correcta? Usted que oraba 16 horas. Bueno, hay muchos, ¿cómo te explico? La gente ora de muchos tipos. La gente puede orar, por ejemplo, otros que oran en cadena de oración, otros de rodillas. De hecho, lo mío es orar de rodillas. Yo comenzaba, me levantaba a partir de las 12 de la noche. Yo me crié con un hombre de oración que lo respeto mucho, que ya es un señor, y me crié bajo los pies de muchas profetas. Ya hay muchas que no están, que murieron, pero ellas siempre me enseñaron el principio de la oración. Wow. Hay algo, un amigo mío, yo me acuerdo que él me decía, el éxito de un hombre de Dios está en la oración. Ahora, a mí se me grababa eso. Yo arrancaba y oraba a partir de las 12 de la noche, y la gente quizá no lo crea, la gente quizá que va a cuestionar y van a decir, y me levantaba a las 3 de la tarde. ¿De 12 de la noche hasta 3 de la tarde? De 12 de la noche a las 3 de la tarde. Y me levantaba solamente a comer algo de bebé y me tiraba de nuevo de rodillas. Y me levantaba cuando iba para el culto, a las 8. Y de hecho pasaba hasta el culto orando, que el pastor siempre me hablaba y me decía, mi hijo, pero tienes que compartir ni siquiera con nosotros los coros y esto. Y de que salía del culto, que me iba para mi casa, cerraba y me tiraba de rodillas. ¿Otra vez? Porque la oración es importante en la vida del creyente. Amén, así yo es. llegué a orar 16, 17, 18 horas. De hecho, yo me metía... ¿Hincado? Claro. ¿Pero usted se dormía? No, amado, no. ¿Sin dormir? Sin dormir. ¿Hablando nada más? Hablando con Dios. Padre amado. Hasta 2 días corridos de oración. 2 días corridos de oración. Me metía los viernes, en la mañana, y me levantaba los sábados, hasta los domingos el otro día. Pero una pregunta, porque yo entiendo que el hombre necesita descanso. ¿Usted se metió un día enterecito en oración, sin pegar un ojo, hablando solamente con Dios? Con Dios. ¿Llegó a escuchar la voz de Dios? Claro. ¿Audible? No, claro, bastantes veces. No, pues la escucho todavía. Pero audiblemente. ¿Cuando usted sintió esa voz por primera vez? No, bueno, cuando yo escuché la voz de Dios por primera vez, uno se siente como que le da pánico. Porque escuchar la voz de Dios, usted le escucha como un estruendo. A la primera vez yo la escuché en mi casa y sentí como que la casa ¿Dónde estaba usted cuando le escuchó esa voz? En mi casa. ¿Orando? Estaba orando en el cuarto de la niña y sentí, la esposa mía estaba en Bávaro, me acuerdo yo que se fue para el hermano, y yo me tiré ahí de rodillas. Quería escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando yo escuché la voz de Dios, sentí que la casa como que se estremecía. Y todo el tiempo Dios me ha llamado por mi nombre. Valentín. Valentín, así mismito. La voz de Dios, no como mucha gente que la escuchan en sueños, yo la he escuchado audible, la voz de Dios, que me llama por mi nombre. Wow. ¿Y Dios le habla a usted sobre las personas? Claro. Y cuando usted le habla a la persona, ¿cómo usted se da cuenta ahora mismo que es la voz de Dios que le está hablando? No, porque Dios me habla como que un compañero normal. De hecho, como Dios estamos hablando, no, yo no soy muy amante hasta de que profetizando. Ahora, cuando llegue el momento de que Dios viene y me da una palabra, a cualquier gente tenerse con una palabra de milagro y todo eso, yo se la doy. Pero no soy muy amante, como mucha gente que Dios le habla de que todos los días. No, eso no va conmigo, porque no puedo decir que Dios me habla todos los días, pero hay momentos que yo escucho la voz de Dios. Entonces, cuando yo quiero que Dios me hable, Él me habla. Entonces, lograste orar 16 horas. Pero es que usted no ha llegado como al punto, al secreto, por ejemplo, de esas 16 horas. Porque estar 16 horas hincado, hasta caminando, brincando, como sea, 16 horas son 16 horas. Entonces, 16 horas y más orando, porque no hay un asunto que dé más guerra que tú agarrar tu Biblia y leerla o la oración. No, pero yo entiendo, cuando tú entras a lo que es el nivel de oración, porque recuerda que es por nivel. Si el hombre no está acostumbrado, porque hay gente que se tiran de rodillas y ya, y se quedaron ahí, hay mucha gente que se duerme, porque de hecho yo he orado con gente que de repente comienzan a orar 5 horas y ya no aguantan hasta ahí. Ahora, yo hice un hábito en mi vida de oración. Es el truco. Es el truco, el hábito de oración,
de manera que usted se tira de rodillas y usted se olvidó del mundo, porque hay mucha gente que se tiran de rodillas y cuando mira a ver, llega un mensaje para acá y de teléfono, y no. En aquel tiempo yo me tiraba, yo me olvidaba del mundo. Para mí el mundo no existía. Yo quería tener un encuentro personalmente con Dios, yo quería sentir a Dios, quería que Dios me hable, quería buscar algo diferente. Y en un texto de la palabra que yo leo donde Jesús dice que tenemos que orar sin cesar, yo me llevé de ahí, ¿tú entiendes? De esa oración y para mí me olvidé totalmente hasta de mi familia. Yo lo mío es respirar oración, eso es lo mío. ¿Y dio resultado? Claro, no, y ha dado resultados. Sí. Y invito a la gente que se meta, porque hoy en día la gente no está orando. Ay. ¿Usted cree, ministro? No, son pocos. Son pocos las personas, de hecho, son pocos los ministros que están orando. Porque el sistema está arropando tan fuerte a la iglesia que la gente se ha olvidado de la oración. Wow, y la oración, cuando el pueblo ora, fluye, algo Padre, sucede. habla. De manera que cuando el pueblo comienza a orar, el mundo espiritual se abre. De tal punto que cuando usted comienza y entra a lo que es el nivel de oración, te estoy hablando, mi hermano, imagínate que hayan aquí en este lugar donde tú vives, que hayan 10 hombres que oren 14 horas, se hunde este pueblo. Se hunde este pueblo, no hay demonio, no hay brujo, no hay que prender una vela cerca de por aquí. Pero la gente habla de oración, pero la gente no sabe lo que es la oración. Yo escucho gente hablando de oración. Y hay un secreto lo que tiene que ver con la oración. Cuando una gente deja de orar, se muere totalmente. Está muerto. Es que no puede. No porque la sostiene. oración es como el motor que te empuja. Entonces, si tú no te mantienes en lo que es la oración en tu vida, totalmente eres un cristiano que va a andar así como anda mucha gente. No, tú eres un visitador de la iglesia. Eso es lo que pasaba conmigo, la oración. Yo soy amante de la oración. Usted entonces, hábleme de los frutos de la oración entonces, porque usted quería ser un hombre usado. Okay. Se metió en oración 16 horas. La gente no está viendo a Valentín en la calle, en los lugares, porque está trancado con Dios en lo íntimo. Amén. Entonces, ¿cómo Dios se manifiesta con usted en el público? Bueno, mira, la oración tiene un secreto y eso es lo que la gente ¿Cuál es? no entiende. Cuando tú lees la Biblia, te das de cuenta que el maestro duraba la noche entera orando. Jesús duraba la noche entera orando, según los estudiosos, que duraba 6 hasta 8 horas, Jesús duraba de rodillas. Ahora bien, cuando yo comencé a orar 12, 13 y 14 horas de rodillas, yo sentí algo en mi vida, lo sobrenatural. De hecho, yo me acuerdo que yo quería sentir y lograba a Dios por los milagros. Y uno de los primeros milagros que Dios hizo en mi vida fue que nosotros entramos a una escuela. Que hay pastores de San Juan de la Maguana que son testigos. Tenemos gente que son testigos de los milagros que el Señor hizo en esa escuela. Me acuerdo que una pastora que le llaman Cesarina Flores, ella me invitó a darle clase a los niños. Y cuando yo llego a la escuela, ella iba a poner reunión, me dijo, yo quiero que tú vayas a un amigo mío que le llaman Cristian Rodríguez, para que me le dé clase a los niños. Yo le dije, pero pastor, yo no soy profesor. No, yo quiero que tú vayas a la escuela, yo necesito, eran de 12 a 16 años, el aula que me tocaba. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a la secretaria, le digo, aquí me mandó la pastora Cesarina, y ella me dice, pero ¿y de qué tú le vas a dar la clase? Yo digo, yo lo que le puedo dar a ellos son clases bíblicas normal. Entonces, cuando yo estoy en la aula, que yo me veo confrontado con todos esos muchachos en alboroto, digo yo, ¿y ahora qué yo le voy a dar a estos muchachos aquí? En una, yo escucho la voz del Espíritu Santo y me dijo, ora por todo ello. Eso fue algo que quedó en historia. Y cuando el Espíritu Santo me dijo, ora por todo ello, le digo a los niños de 12, 16, 14 años, pónganse la mano en la boca. Ese fue el primer milagro que yo vi. Y en una el Espíritu Santo me dijo, sopla sobre ellos. Cuando yo soplé, me dijo el Espíritu, sopla plata y oro. Yo me estaba como volviendo loco, porque imagínate. Wow. Sopla sobre ellos plata y oro, y soplé y no quedó nadie en pie. Habían más de 40 muchachos y toditos cayeron en el suelo. Ajá. Cuando cayeron al suelo, los niños, yo veo que se comienzan como a chequear, y uno que me dice, profe, yo me siento como algo, como la boca pesada. Y yo estoy como asustado, porque yo no entiendo este asunto. Fue el primer milagro que yo vi ahí. Y en una me dice, yo siento como algo en la muela. Le digo, déjame ver tu muela. Y cuando le chequeó la muela, había un niño que tenía las 12 muelas patificadas en oro. ¡Wow! Las 12 muelas patificadas en oro. Y para confirmar, ese día no se dio clase. No se dio clase ese día.
porque los profesores llamaron a los padres de los niños para confirmar, porque fue un alboroto tan grande. De tal manera que el amigo mío, el aula de él estaba al lado, y también en el aula apareció un niño con la mano pontificada en plata. Fue una atmósfera que se metió ahí, fue algo terrible en ese lugar. ¿Usted está escuchando eso? 16 horas orando. Eso provoca cuando tú te metes en oración. Padre amado. Ministro, entonces, eso fue uno de los primeros milagros. El primer milagro que yo vi ahí a través del Espíritu Santo hizo, pacificó la muela. Luego el segundo milagro que yo vi en mi vida fue una señora que se llamaba Rosa ella. Yo me acuerdo, yo estaba ministrando en un lugar de San Juan de la Maguana, que le llaman el Cepillo ya. Y en ese lugar yo estaba predicando con el tema ¿cuál es tu Dios? Cuando yo estoy predicando con el tema ¿cuál es tu Dios? Una señora, yo dije una palabra. Cuando la ciencia termina, Dios comienza. Ella cuenta, ella estaba viendo un programa, ella salió de la casa y yo veo que esa señora se me acerca y me dice, hay una palabra que usted dijo, y me dijo, yo no soy cristiana. De hecho, yo soy católica, yo tengo 4 años con un cáncer en el estómago, me dijo la señora. Y hay una palabra que usted dijo, cuando la ciencia termina, Dios comienza. Y yo necesito que ese Dios que usted está predicando me sane hoy. Wow. Yo le dije, amada, yo necesito terminar el mensaje. Ella me dijo, le voy a dar tiempo para que usted termine el mensaje. Eso estaba lleno de amigos esa noche. Lleno de amigos, eso fue algo terrible. Cuando yo termino, le digo, venga, yo quiero orar por usted. El Espíritu Santo me dice, dile que abra la boca. Y sopale la boca. Le digo yo, pero Señor, si yo le abro la boca a esta señora, la gente va a pensar cosas raras. Te dije que le sople la boca. Abre la boca y sople la boca. Wow. Cuando yo le abro la boca, le digo ya a la señora, mira, el Espíritu Santo me dice que le sople la boca. Ella me dice, haga lo que el Señor le diga. Cuando le soplé la boca, la mujer cayó al suelo y se estaba raneando y gritaba que le den agua. La pastora, al ver cómo estaba la mujer, y la mujer era conocida en ese barrio, estaba como asustada la pastora y le fue a buscar agua. El Espíritu Santo me dijo, dile que no le dé agua. Yo estoy haciendo un milagro en ella. Padre. Y la gente comenzaron a llorar. Yo me acuerdo hasta hoy que cuando la gente comenzó a llorar, la señora se levantó, pero ella se levantó débil, sin fuerza. La pastora la llevó para la casa. Dice la pastora, yo estoy en la campaña, la pastora lleva para su casa. Dice la pastora que le dio deseo de hacer pipí a la señora, de hacer el baño. Y ella pensó que iba a orinar en el baño. ¿A que tú no sabes qué pasó con ella? ¿Qué pasó? El cáncer le salió por el pantalón. Wow. Fue sana y mimito. El cáncer le salió, pareció un aborto. Este hombre está loco. Entonces, luego de ahí, porque dicen, yo quiero que usted me explique una parte, hay una persona que dice que usted oraba, no simplemente ese, dice que oraba, y que en una campaña a usted lo cambiaron por José Ovalle. O sea, a José Ovalle lo sacaron y lo metieron a usted. ¿Cuánto usted pagó? Porque dicen que usted pagó por esa campaña. No, eso no es así. Yo no pagué por esa campaña. De hecho, cuando en la campaña, que la persona que dijo, yo vi el video, de manera esa campaña se dio fue en un barrio que le llaman Guachupita. ¿Tú conoces ese barrio? Guachupita, claro. Donde están los apartamentos. Quien hace la campaña es el pastor Tony. Yo no conocía a nadie por ahí. Me cuentan que en la campaña que estaba predicando era José Ovalle. Y al pastor no sé qué le pasó, parece que al pastor no le gustó el mensaje de José Ovalle porque estaba lastiando a los amigos. El pastor no tenía predicador. En esa campaña, que hay un hombre que él sabe que ha predicado conmigo, Pablo Columna, era también el que tenía que ver con la campaña. Pablo Columna fue el que llevó a José Ovalle. Y Pablo Columna era el coordinador de José Ovalle. Y el amigo mío trabajaba con el pastor Tony, un empresario, y él le dijo, bueno, hay un muchacho de San Juan de la Maguana que le llaman Valentín Sánchez. El pastor le dijo, de confianza a él. Sí, Dios lo usa. El hermano mío me habló de él, tráelo. Yo fui para la campaña, no conozco a nadie. A mí no fue que, como la gente dice, que yo pagué para esa campaña, todo lo contrario. Yo bajé de San Juan, la gente no me conocía de San Juan, la gente decía que el sanjuanerito era que me decían así. Dije que llegó uno de San Juan, de la Maguana. De hecho, cuando yo comencé a predicar, creo que el pastor no dijo la parte que tenía que decir, porque la mayoría de muchos ministros que estaban ahí se estaban yendo esa noche. Y yo predicando.
¿Por qué la mayoría se estaban yendo? Porque como nadie me conoce, la gente no esperó la administración en ese momento. Ahora, cuando llegó la administración, eso fue algo terrible, eso quedó en historia. De hecho, estaba el pastor Pablo Columna, mi amigo Jeremías de allá de la Ciénega, el pastor Edwin, estaba Ale, muchos pastores habían ahí que fueron testigos de que la gente vieron como el Espíritu Santo sacaba a la gente de su casa, gente libre bajo el poder de Dios en esa noche. Wow. Gente que rebajaban de peso, gente que tenían cáncer, quítel, eso fue algo tremendo. Y ahí entonces fue donde comenzó el Espíritu Santo a hacer la señal de los brazos, de los milagros. Espérate. Aquí se va a paralizar el asunto. Es el punto que ha sido más atacado. Señores, yo quiero que ustedes presten atención a esto. El asunto de los brazos, el asunto de alárgate un chin más, baja un chin. Esos asuntos de esos brazos se dice que fue usted el propulsor de eso, el que inició con esos asuntos de esos milagros. ¿Es verdad eso? Claro que sí. De hecho, tenemos personas que si nosotros comenzamos a hablar con amigos y gente que van a ver esta entrevista y de toda la provincia, nosotros comenzamos a orar. Fue un lugar que se conoce como la Master Farfán en San Juan de la Maguana. Yo me acuerdo que un amigo mío, que le llaman Orlando, que ahora mismo está pastoreando allá en Nagua, nosotros tenemos 7 días metidos en ayuno y oración, pero corrido, pisado sin pararnos, de rodillas 7 días. Leíamos la Biblia de rodillas. Y estábamos ahí, todo tenía que ver con de rodillas. Y en una, yo leo en el libro de Génesis, cuando Dios que dice, tenemos que sacar al hombre del huerto, no sea bueno que el hombre, alargando su brazo, tome del árbol. Yo leo esa palabra y eso marcó mi vida. Yo le dije, Orlando, ven a ver lo que dice la palabra. Y le dije, pero si la Biblia dice que Adán podía alargar el brazo, pues nosotros tenemos la autoridad para que los brazos se alarguen. Exacto. Ese día, Orlando y yo estábamos relajando con los milagros, créeme, que eso quedó en historia de la Master Farfán. Porque en una le digo yo al ministro, pon tu brazo así, el brazo se le salió así. Y él me hacía lo mío igual también. Cuando llegamos al culto, se fue algo que quedó en historia, porque la gente no se esperaba eso. La gente se ha visto gente rebajando de peso, muela patificada en oro, brazo corto, quítel, hernia, fibroma y todo eso. Dios operando gente, pero la gente no había visto ese asunto. Pero ¿cuál es brazo normal, que usted ponga su brazo así normal y que de repente hay un brazo que sale más que el otro. Eso no es un milagro, es una señal. Exacto. Porque es diferente, que los brazos salen solos. De hecho, yo vi un ministro allá que yo respeto a la gente, pero alguien como que se estaba burlando de ese milagro. No, hay mucho, hay mucho. Y él dijo que no, que ¿por qué no oran por un brazo? Nosotros hemos orado por brazo corto y Dios ha hecho el milagro y ahí están los videos. Pero él quiso como burlarse de ese milagro, como que eso de que dura un milagro y que por aquí, que por allá. De hecho, si no hubiera sido un milagro, ¿por qué cuando los brazos se le aterican, la gente no puede mover el otro brazo? Es verdad, no, y es bueno resaltar eso porque hubo un programa que me voy a redactar el nombre que tenía que ver con relajo y en ese programa desapareció por el mismo relajo que tenían. Por el mismo, exactamente, pero esos son señales que son reales. Esos son una señal que, de hecho, hay ministros que hasta el sol de hoy están orando por esa señal. Y esa señal ha dado resultados de gente que no conocían a Dios. Y a través de esa señal de que el brazo no estando normal se alargue, hay mucha gente que ha venido a los pies del Señor. Muchísima gente que han venido a los pies del Señor. ¿Y cuál fue el milagro más sobrenatural que Valentín Sánchez vio con sus propios ojos? Bueno, de todos los milagros yo he visto, ¿cómo te explico? Yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a un sitio de Verón, creo que tú lo conoces, en Bávaro, y andaba con mi hermano Emmanuel Jiménez, un joven de San Juan de la Maguana, que Dios lo está levantando, y ahí oramos por la escarcha de oro, y eso fue algo que quedó en historia, que la escarcha de oro le caía en la ropa a la gente. ¿Escarcha de oro? Escarcha de oro. Los pastores de allá, como Gilberto y la pastora Raquel, son testigos de lo que Dios hizo en ese lugar. Eso quedó en historia. Eso fue como cayendo así normal, comenzó a jarinear y la escarcha sí le caía en la ropa de la gente. Para mí, eso ha sido de los milagros más fuertes que yo he visto en el ministerio. Ministro, y en el área de la demonología o el área de liberación, ¿cuál es la experiencia de usted? Porque usted salió de un mundo de brujería. Yo me imagino que los demonios a usted lo atacan mucho. Sí, bueno, al principio
yo fui atacado por muchos demonios. Fui atacado cuando me convertía en el evangelio, cuando comencé el ministerio. Pero luego que tuve una experiencia que me metí en ayuno, porque yo fui libertado de un pacto satánico, eso hay que también decirlo. ¿De un pacto? Claro, manito. Claro, ¿Cómo así, ministro? ¿Cómo así? Claro. De hecho, todo aquel que viene de la brujería es libertado de ahí. Y según... O sea, yo salí de ahí. Yo salí de ahí de la brujería. También. Según mi abuelo y todo ese asunto, como te contaba ahorita, el hermano mío y Pero yo. explíqueme lo del pacto, explíqueme esa parte. ¿Por qué usted dice de un pacto? Claro que sí, fuimos de ahí. ¿Lo vendieron? A todo aquel que hacen compromiso está vendido totalmente. De hecho, yo me acuerdo que mi abuelo nos decía a nosotros que a nosotros no nos pasaba nada, y que nosotros estábamos resguardados. Te estoy diciendo, yo no sé qué pasó conmigo, pero cuando yo fui a esa campaña, yo sé que yo fui libre en ese lugar. Porque simplemente yo estaba atrás y cuando el predicador sopló, no sé, jamás de mi vida, y los muchachos me dijeron que yo hacía como algo raro, un objeto raro, para mí yo fui libre. Porque aún a pesar de que yo fui libre, cuando yo me metía en silicio en la iglesia, los espíritus iban allá mismo a la iglesia. Y era atacado por esos demonios. ¿Usted nunca ha sido atacado con un espíritu del sueño? Que se No, en gracias a Dios no. Bueno, de antes sí ya, pero gracias al Señor superé esa parte. ¿Qué función tiene eso? ¿Cuáles son los efectos que causa? Bueno, son muchas cosas extrañas y cosas raras, porque yo me acuerdo que yo tenía ataques. Se conoce como el espíritu de lascivia y el espíritu de metrés y todo eso. De hecho, los hombres eso es más común en los hombres y todo eso, que uno se siente cosas extrañas y cosas así. Ahora, yo superé eso, porque yo tuve que orar al Señor para poder superar ese asunto, porque yo me sentía mal cuando a mí me pasaba. Y esos demonios tienen hasta relaciones sexuales con la gente. Sí. Y yo me sentí tan mal que yo para mí, me sentía tan mal que yo tuve que meterme en ayuno y meterme en oración para romper eso. De hecho, había un amigo mío que dormía en una habitación de la iglesia, que yo, con esa guerra que yo tenía en esos sueños y todo eso, me decía a mí, como único tú vas a ser libre, es cuando tú te comiences a orar y a meterte con Dios. Por eso es como te digo, es que no puedo descuidarme de la oración. No puede. Sí, así no puede. Ministro, dicen que usted fue que oró por Benjamín. Benjamín. Dicen que usted fue que oró le pasó el manto a Benjamín García. Mi amigo personalmente que está ahora mismo fluyendo en liberación y en milagro, él da testimonio y todo eso. De hecho oramos aquí en Baní, oramos allá en la iglesia y Benjamín se ha vuelto loco en los milagros. Él puede contar todo ese asunto de cómo Dios comenzó a hacer la señal de los milagros. De hecho él me vio, fue allá en Baní ministrando en un evento y ahí él me dijo, yo quiero conocer, entrega esa dimensión. ¿A usted? ¿Y usted oró por él? Claro. O sea, que ese manto recibió, ese manto de sanidad que tiene, que recibió por la imposición de su de la mano. No, y no solamente Benjamín, hay mucha gente también, que yo hemos orado por ellos. Un amigo mío de Puerto Plata que también tiene esa dimensión, hemos orado por mucha gente. Porque si alguien oró por mí, yo también tengo que orar por esa persona. Exactamente, no, y que soy yo lo que digo, que lo que se da por gracia hay que por gracia hay que recibirlo. Sí, exactamente, y lo que usted recibió por gracia tiene que darlo. Amén. Eso es un punto, yo estoy de acuerdo sumamente con eso. Lo que se da por gracia se recibe, exactamente. Entonces, eso es uno de los puntos. ¿Por cuántas personas usted ha orado y cómo llegó el pastorado a usted? Porque ya usted es pastor. Amén. Bueno, hemos orado casi por 10. Yo oro por la gente, o sea, que ellos me dicen, yo necesito que tú ores por mí para yo poder recibir eso, pero es creyéndolo. De hecho, ya que tú mencionas el pastorado, nosotros comenzamos con una célula que fue de importancia ya en un lugar que le llaman Villa Liberación. Como te contaban ahorita, eso fue algo que ha quedado en historia. Yo comencé con una célula en un lugar. Comencé con una gente y a un mes tenía más de 40 personas. ¿En un mes? A un mes. Eso parecía, digo, de los que se habían convertido, aparte de los amigos que iban. Yo me acuerdo que hicimos una actividad que en una noche quemamos más de 40 altares. ¡Wow! La gente lleva los altares, la liberación, eso fue algo que quedó en historia. Y hay un pastor que ahora mismo está pastoreando en La Vega, que le llaman Wilman Lebrón. Cuando comenzamos el ministerio, yo me acuerdo que Wilman tenía una cruzada en un lugar que le llaman Juan de Herrera de San Juan de la Maguana. Pero nosotros parábamos, nos metió en el monte. Oye lo que es la dimensión en el monte. En ese monte parábamos, nos metíamos hasta 20 gente. Ahora,
y había gente que se subían en la mata a orar. Y eso es algo que yo te lo cuento y quizá la gente no cree. Fuerte. Pero en una, el pastor Wilman Lebrón, él quería conocer la manifestación del Espíritu, un pastor de la Asamblea de Dios. Quien me lleva a esa iglesia es el pastor Joel Medina. Cuando yo prediqué con el tema Llegó el Arca. Cuenta el pastor, un hombre estudioso de la Biblia, preparado en la Asamblea de Dios, en el Instituto de la Asamblea de Dios, que él nunca había visto la manifestación del Espíritu. Dios llamó gente por nombre esa noche, ahí se manifestan casi todos los dones. Una niña con 4 años paralítica que no caminaba, se paró ahí. Una mujer fue operada de la columna. El grupo de adoración, la mayoría fueron bautizados en el Espíritu y Dios le pacificó la muela de plata y de oro. Y había gente que no fueron al culto, que en su casa, oye, recibieron un milagro. Eso estaba, te estoy hablando de Juan de Herrera. Ahora bien, hicimos una campaña en el polideportivo de Juan de Herrera. La campaña era por 3 días. ¿Y sabe cuánto duramos en la campaña? ¿Cuánto? 40 días. ¿En una campaña? Ah, pero se dio, como dicen, se dio a más, como dice la gente. Los 40 días se duró la campaña, era porque la gente quería que siga la campaña. Nosotros nos metimos en una escuela que tuvimos que cerrar la escuela porque eso fue algo que quedó en historia. La iglesia católica de Juan de Herrera tuvieron que cerrarla. Tuvieron que cerrarla, de los avivamientos más grandes que ha visto en el sur. Los diáconos de la iglesia adventista fueron a la campaña y fueron bautizados en el Espíritu Santo y se convirtieron al Señor. ¡Wow! Y la primera noche se convirtieron más de 700 gente en esa campaña. ¿Usted ministrando? Ministrando yo. Comencé a predicar el primer día, eso fue quedó en historia. El segundo día, tercer día, y Wilman dijo, la gente me dijeron, el pueblo quiere que duremos 40 días, la campaña va por 40 días. Entonces, ¿por qué si usted se maneja de esa forma? ¿Cómo está Valentín Sánchez hoy en día a nivel de unción, de milagros y del fuego en la oración también? Porque hemos escuchado de que usted no huele a Dios y que usted no está ni untado como usted era antes. Bueno, eso dice la gente, porque si tú comparas un Valentín Sánchez con el Valentín de ahora, ¿cómo te explico? Hay gente que está cuestionando, yo entiendo por qué. De manera que el Valentín que se conocía en aquel tiempo en la Ciénega no es el Valentín de ahora. ¿Por qué? Porque era un Valentín que era que mataba a la gente. ¿Cómo así, ministro? Porque yo era de la gente que se conoce como el reteísmo. Entonces, el mensaje mío de ahora y el mensaje de aquellos tiempos, tú escuchas un Valentín ahora y es diferente. Ahora no hay un Valentín que mata, un Valentín que restaura. ¡Wow! Y es por eso la persecución, porque la gente quiere que uno vuelva a ese estilo. Si yo te enseño a ti el estilo como yo vestía, porque eso es lo que la gente quiere. Ahora bien, vámonos al Valentín de ahora. Vámonos al Valentín que le predica a la Asamblea de Dios, el Valentín que le predica a la Iglesia de Dios. O sea, que tú eras Rabacuco. Claro. Y por eso hay tanta gente que están cuestionando y que por aquí, que no es el mismo, que por aquí, que por allá. Pero vamos a ver el Valentín de ahora, el Valentín que fue a Bávaro, que la gente no cuenta eso, y el Valentín que una noche en Bávaro se levantaron más de 6 paralíticos en una noche. Pero siendo RT o... Ahora. Y el Valentín que terminó de predicar una campaña hace unos días ahí en Barahona. O sea que los milagros, por la misericordia de Dios, no hemos cambiado en nada. Seguimos orando igual, seguimos buscando a Dios igual. Amén. Ahora, como te digo, hemos cambiado nuestra manera de vestir diferente a lo que nosotros hacíamos en aquel tiempo. Porque ya no es lo mismo, la gente me ve en la calle y me dice, pero que, y tú no eres Valentín, que por aquí, que por allá, porque hay que saber que uno pasa un proceso y no es lo mismo ya. Así es. Entonces la gente te cuestiona, de hecho, el hombre de las redes, que por aquí, que Valentín no es lo mismo, que por aquí, que no huele ni a Dios, ni tú de Dios, pero me están pidiendo para la Ciénega. ¿Otra vez? Claro, con tu mi barba, la gente quiere que yo vuelva a la Ciénega, porque la gente vivió tiempos de gloria en la Ciénega, amado. Era que comenzaban los cultos a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana había gente tirado. ¡Wow! Y a las 3 de la mañana la gente no se iba de los cultos. La gente estaba ahí porque la gente tenía deseo, la gente tenía hambre. De hecho, nosotros comenzamos los cultos en San Juan de la Maguana a las 8 y 2 de la mañana, 12 de la noche, 4 de la mañana la gente no se va, porque cuando hay presencia la gente no se va. No se va. Eso es lo que pasaba en la Ciénega y todavía está pasando. Porque no hemos cambiado de nada, todavía ahí están los videos de Ecuador, de Colombia, los milagros, gente ciego, gente paralítico que estaban en Ecuador en el todito, y siguen los milagros ahora. Que ellos no están viendo un Valentín como era en el tiempo atrás, ahora están viendo un Valentín diferente. Así es. O sea, yo quiero que tú le hagas
le des un consejo a esos ministros que nos están viendo, a la nueva generación que está subiendo, el nuevo vino, como dicen, a esos evangelistas que están buscando a Dios, de hecho, hasta ministros y pastores descarriados. ¿Qué tú le puedes decir, Valentín Sánchez, el que Dios usa? Bueno, mi consejo sería, yo creo en lo que dice la palabra, de manera que yo creo en la restauración. Yo he leído el libro bastante de uno de los hombres más usados en la República Dominicana, que por cierto es del sur profundo, que se llamaba Luis Urbáez, que de hecho me junté con uno de los pastores, que estando un pastor también pequeño, cuenta en la historia que tuvo a Luis Urbáez en su casa, que le llaman Jorge Báez. ¿Dónde está ese hombre? Él vive ahí en Cabral de Barahona, nosotros estábamos ministrando ahí en su iglesia. Consígueme su contacto. Sí, yo te lo voy a conseguir. Vamos a entrevistar. Y él, ese pastor, cuando me vio ministrando, se llenó de gozo. Porque él decía que yo veo en ti un Luis Urbáez. ¡Wow! Porque él nunca había visto una cosa así de lo que pasó en Pueblo de Barahona. Cuando yo fui la primera vez, que Pueblo de Barahona no hubo forma, la discoteca tuvieron que cerrarla de los milagros de la liberación que hubo allá. Ahora, mi consejo sería a muchos ministros y a muchos predicadores que se activen, que se metan en Dios, que hay una palabra de Dios para tu vida, que ese fluir, ese ministerio está ahí todavía. Amén. Porque eso está ahí, eso no me es activarlo. Hay gente que me dicen, ¿cómo yo lo hago para activarlo? No, no es hacer nada, es orar. Es la oración. Entonces, como hay gente que quizá dice, no, porque ya yo no puedo, que por aquí, que con esta generación que está surgiendo, para mí, yo estoy felicitando a esta generación. Pero esta generación no me mete miedo. No entendí. No tengo miedo yo. No entendí. O sea, que hay gente que tiene miedo por la generación que se está levantando, de muchos predicadores, y que la gente lo ve y que están viajando y que por aquí, pero yo me siento orgulloso de esta generación, pero que esta generación a mí no me mete miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que soy yo en Dios. Bueno, amén, es verdad. Entonces, cuando tú sabes quién eres tú en Dios, por más que se levante una generación, tú sabes quién eres tú en el mundo espiritual. Entonces, eso es lo que pasa con muchos ministros. Hay mucha gente que se me han acercado y me han dicho, varón, ¿qué vamos a hacer con esta generación? Yo digo, esa es una generación. Pero tú fuiste de la generación que marcaste la diferencia. Exacto, en tu tiempo. Claro. Y hay algo que tú no sabes, ¿Qué? quizás tú no lo has visto. ¿Qué es? Y ese video tú lo vas a buscar. Para la gente que quizás tú nunca has visto ese video. O quizás mucha gente lo ha visto, porque a mí me lo mandan de Colombia. Que en la República Dominicana se va a hacer un libro, o ya lo están quizás haciendo, de los 10 hombres más usados en la República Dominicana. De los 10 hombres más usados. ¿Y usted está ahí? Sí. ¡Wow! ¿Cómo llegó ese video a mi vida? Eso me lo mandó un amigo mío que yo estaba allá en Barranquilla. ¿Pero usted lo tiene ese video? Eso está rodando, él me lo mandó a mí. Y un amigo mío de Ecuador me dijo, yo no sabía que yo tenía uno de los hombres más usados en la República Dominicana. De los 10 hombres más usados. Y yo duré en su casa como 10 días, el tipo se volvió loco después que yo vine. ¿Loco de remate? No loco en el sentido de que él no en sabía, Dios. porque se está hablando de que, por ejemplo, está Carlos Vicente Barraco ahí, está Randy Island, está Miguel Sánchez, creo que está este muchacho Juan Carlos Ariga, bueno, tú lo buscas, está José Ovalle, y por ahí entonces estoy yo por ahí metido también. Hay una cuanta gente que metí. Pero si es de la República Dominicana, tendrían que utilizar los tiempos ancestros. O sea, tienen que venir desde aquellos tiempos. Pero metieron a Luis Urbáez. Ah, bueno. Luis Urbáez está en primer lugar, ahí comienza con Randy y por aquí, que por allá. Yo no me sentí, como te digo, él me mandó ese video, pero a mí me da lo mismo, ¿te entiendes? Porque yo entiendo que al que se merece gloria, el único que se merece gloria es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y es como te dice, una palabra que me encantó que tú dijiste, aquí estamos por las almas. Amén. Yo he ido a lugares y yo digo, si las almas no se convirtieron, esto no sirve. No, yo he predicado en lugares, que acontecen milagros, liberaciones, pero no se me convierte. Bueno, en pocos lugares me ha pasado eso, como 3 ocasiones. Pero en una yo me frustré tanto que yo le dije a Dios, yo no sirvo para predicador.
No es que tú no sirves, que no, me cuestioné yo mismo porque pues, fue por el celo de las a almas. cada hombre de Dios a mí me ha pasado eso. Si yo veo lugares que la gente no se convierte, por más que Dios haga un milagro, para mí no sirvió. No, yo me sentí como vacío, como que si yo no era nadie. Mi esposa tuvo que decirme, papi, tú te estás volviendo loco. No le falta respeto a Dios, no, que yo me lo falté yo mismo. Yo no sirvo a predicador, no se convirtió nadie. Me sentía mal. Y la gente quizás diciendo, mira, Edgar, llegó, mira los milagros, la liberación, exacto, la sanidad. Y todo el mundo halagándome, y todo el mundo yo me sentía vacío, me sentía mal, así incómodo. Yo me siento cuando la gente no se convierte al Señor. Eso. Ahora, cuando yo veo una gente, yo le digo hay lugares que yo le digo al Señor, no me use, yo no quiero que pasen aquí. Que pasen las almas. Y hay ese día que Dios te usa más. Sí. Todo lo contrario, porque lo importante aquí es las almas. Si te dio un escenario que por aquí y que por allá te pueden poner seguridad, pero si nadie se convirtió, ¿para qué tú vas a ¿Para qué tú vas a seguir? No voy de acuerdo con eso. Pastor, pues muchas gracias, de verdad. Yo quiero que usted me despida con una fuerte oración de milagro. Hay gente que está necesitando un milagro ahí, otros liberación, otros están esperando una palabra de parte de Dios. Yo quiero que usted cierre usted mismo con una oración poderosa. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, en esta Dios. Preciosa hora te bendecimos, te honramos, Padre eterno, y declaramos en el nombre de aquel que reina, que gobierna, que vive. He aquí, Dios, en el nombre poderoso tuyo, declaramos una palabra de sanidad, milagro y liberación a través de las redes, Dios mío. Gracias. Yo sé que gente van a ser sanos. En el nombre de Jesús declaramos milagro creativo, Padre eterno. Se va el cáncer, se va el SIDA, el fibroma, se va la hernia, pie torcido. Padre, si hay alguien que está ciego, tú lo sanas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, tú cambias los corazones, riñones nuevos, tú los pones, Padre eterno. Órganos nuevos ahora. Los pulmones son limpios por el poder de la palabra. Y si hay alguien, Padre eterno, que te ha estado, declaramos de aquí de la República Dominicana milagro al mundo entero. Que la unción, que todo aquel que vea este video sea, Dios mío, libre en el nombre poderoso de Jesús. Dios. Señor, te damos gracias por este momento. En el nombre de aquel que reina. Gracias, favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No olvides suscribirte, compartir y dar like para que así te sigan llegando más las notificaciones y seas bendecido a otras personas como hoy tú lo fuiste. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que seguimos en Realidad TV.